Yo quiero decirles esta mañana, I also want to share with you another episode. Este es otro episodio de un hijo, a son, who made it into the Hall of Fame of God. La sala de la fe de Dios. ¿Y saben por qué entró este muchacho? You know why he went inside of this Hall of Fame of faith? Porque su padre y su madre, especialmente su mamá, lo metió allí a través de la oración. She put him in there through prayer, a través de la oración. The title of the sermon this morning, el título del sermón de esta mañana se llama Enseñando a los hijos a escuchar la voz de Dios. Teaching our children how to listen to the voice of God. Y esto está basado en el episodio de Samuel. How many of you guys remember that episode of Samuel when God called him? Este sermón está basado en esto. Mis queridos hermanos, the Bible tells us de que Samuel, quien está en la sala de la fe, que fue un hombre poderoso, Samuel fue el resultado. Samuel was the result of his parents' prayers. Samuel fue el resultado de la oración de sus padres. Si su madre no hubiera orado como ella oró, si ellos como hogar no hubieran tomado la tarea de criar a sus hijos con el temor de Dios, mis hermanos, este Samuel, este muchacho, this young man, we would have not known about him. Pero yo quiero decirte que tu hijo, tu hija también puede ser un siervo de Dios. Because that is the ultimate goal. Esa es la meta más grande. Que nuestros hijos terminen sirviendo ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos sirvan a Dios, hermanos? Saben, un día fui con unos padres y me dijeron, pastor, you know, mi hija, she didn't go to college. Okay. And you know what? He married this Christian boy. Se casó con un joven cristiano. All right. Tienen 4 niños. Amen. You know, right? All right. And what's the problem? Well, ella, you know, ella le enseña a sus hijos en la casa. Y, all right. Y van a la iglesia, hermana. Sí, van a la iglesia. They go to church. Okay. And, y ella está en casa nomás, you know, just con sus hijos y van a la iglesia y el muchacho es buen cristiano. So what is the problem? I'm afraid, tengo miedo de que we're seeing things backwards. Estamos viendo las cosas al revés. Praise the Lord that your children can now do, pueden ellos hacer lo que tú les enseñaste a ellos. Servir a Dios, crear una familia, orar con los hijitos, con tus nietos. Cuando tú veas a tus hijos criando a tus nietos y ellos le están enseñando, they are teaching your grandkids what you taught them, lo que tú le enseñaste a ellos. Dale honra y gloria a Dios. Porque la medida del éxito hoy en día, the measure of success today, es que si tienen una buena carrera o una buena casa, si vienen a la iglesia, eso, algunos padres, ok, se ponen tristes, pero se ponen más tristes porque no tienen una casa que porque no vienen a la iglesia. Mis queridos hermanos, my brothers and sisters, we have to look at the things the way God wants us to see them. You know, today, hoy en día, if a young woman, si una joven se pone de pie, would, you know, get up in front of thousands of other young ladies, frente de muchas otras jóvenes, y ella dijera, and she would say, I'm going to have children, I'm going to stay home, and we're going to go to church. I'm not going to do anything else. Voy a estar en casa, voy a crear a mis hijos, vamos a ir a la iglesia y no voy a hacer nada más que enseñar a mis hijos de Dios. Se burlarían de ella. They would be making fun of her. ¿Están de acuerdo conmigo? Because that today is not popular.
Eso no es popular. You know, we have changed. Hemos cambiado a la manera y al pensar del mundo alrededor. Pero el objetivo aquí es que tus hijos sean salvos. The goal is for your children to be saved. And their children. Hasta la tercera y la cuarta generación. Porque esa es la promesa de Dios. That's God's promise. Amen. Eso es lo que Dios quiere. Que te salves tú, se salven tus hijos. Con universidad, sin universidad, pero que entren a la patria celestial, donde viviremos con Él siglos tras siglos, miles de años tras miles de años, alabando y glorificando el nombre de Dios. That's the goal. Casa o sin casa, con dinero o sin dinero, but we're going to heaven and we're going to live as families. La palabra de Dios dice, 1 Samuel 3:1, que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. He was ministering in the presence of God before the priest Eli. Samuel was the first prophet. Era el primer profeta. God would speak. Dios hablaba con los sacerdotes, with the priest. Pero Dios iba a cambiar. Now he was going to put something new. Iba a hacer algo, un cambio diferente. La Biblia nos dice de que ahora Dios hablaría a través de el sacerdote, a través del profeta. Y Samuel would be the one to anoint the kings, de ungir a los reyes. Dios no se comunicaría directamente con los reyes, pero se comunicaría ahora con el profeta. Y Samuel llegó a ser un profeta. Eli, él era el último de los sacerdotes que ministraban directo en la presencia de Dios. Y la Biblia nos dice de que Samuel nació. Samuel was born after his mother, después que su madre Ana clamara a Dios en amargura, ask God in prayer and through tears for a son. Y Dios le contestó a Ana, y así es que conocemos a Samuel. The Bible says that he was a young man. Algunos historiadores dicen que tendría alrededor de 12 años. He must have been about 12, 13 years old. He was not a baby when this episode took place. No era un niño durante este episodio. La Biblia nos dice de que él ministraba a Jehová en presencia de Elí. Él vivía en el templo. He was living in the temple. He was living in the sanctuary. Él vivía ahí en el santuario. Es como que si alguien me trajera a un niño y que aquí me ayudara, ¿verdad? No me vayan a traer a nadie, hermanos. And they brought Eli, this young man, to help him, que le pudiera ayudar. Now, la palabra de Dios nos dice que la palabra de Jehová escaseaba. The word of God was short. It was lacking. Dice, en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia. Fíjense ustedes. Habían servicios religiosos. There was religious services. Allí estaban, una madre llevando a su hijo a la iglesia. No se perdía ningún sábado de servicio. There was always a service. Habían ceremonias religiosas. There were religious ceremonies. But one thing was missing. Había una cosa que estaba fallando. The most important thing of them all. Una de las más importantes de todas. Había religión. There was religion. Pero no había conocimiento de la palabra de Dios. There was no knowledge of the word of God. No había visión. There was no vision. Y saben, queridos hermanos, allí estaba desde pequeño. Pero saben, llega un momento, como nosotros, like us, we bring our children to church. We grow them up, los crecemos aquí, en los clubes, conquistadores, adventures. They go through primary class, van a través de los early teens, van con los jóvenes. Pero aquí hay una respuesta a una pregunta, hermanos. Here's a question. And this is the question that a lot of parents have today. La pregunta es, ¿será que mis hijos que crecieron aquí,
que los dedicamos aquí en el templo, podrá ser, could it be, de que ellos van a seguir sirviendo a Dios cuando entren en su juventud? You know what the statistic is? ¿Sabes cuál es la estadística of how many young people are leaving the church? Están abandonando la iglesia. Mis hermanos, de 4 o 3 jóvenes se nos están yendo. They don't come back to church. They don't come back to God. You know why? ¿Sabe por qué? Because this is the crucial. Aquí está lo crucial. And here's the answer. Aquí está la respuesta. Hay algo que ha hecho falta. There's something missing at home and here. En la casa y aquí. Mis hermanos, el mismo problema tenía Samuel. Samuel had the same problem. And this was a major problem. Esto era un problema grande. Because if this was not in place, y esto no está en su lugar, entonces los hijos se pierden. Children will be lost and Satan will win. Él ganará. What was the problem? ¿Cuál era el problema? De que había religión. There was religion. There was ceremony. De que habían servicios los sábados, de puesta de sol a puesta del sol, los miércoles a las 7 de la noche. Samuel knew all the ceremonies. Samuel conocía todas las ceremonias. Conocía todos los rituales. Conocía a qué horas comenzaba una cosa, sabía a qué horas se acababa. He knew how to go about the sacrifice. Sabía cómo eran los sacrificios, los cantos del templo, y todo eso lo conocía. But one thing he did not know. ¿Sabe una cosa? Que no había palabra de Jehová. Y las visiones en aquellos días escaseaban. Y te preguntas tú, you ask yourself, why is it that my children don't come to church? If they know, si ellos saben, and you know the reason, ¿saben cuál es la razón? They knew ceremonies, supieron ceremonias, pero nunca conocieron al Dios personal. They never had a powerful relationship with Him. And this is not enough. No es suficiente que nuestros hijos estén aquí en la iglesia. Si eso hace falta en los hogares, si eso hace falta aquí en la casa de Dios, la palabra, si es escasa aquí y si es escasa en el hogar, entonces nuestros hijos se van a perder, hermanos. Then our children will be lost. Ahora, miren lo que dice el texto. Look at the text says. Y Samuel estaba durmiendo en el templo. He was at church. He was sleeping in the church. Donde Dios, dice, donde estaba el arca de Dios. You know where he was? He was in the presence. Estaba en la misma presencia de Dios. Dormía en el lugar santo y en el lugar santo al lado del lugar santísimo. In the most holy of holy places. Don't move the microphone, por favor. Estaba allí en la misma presencia de Dios. You know, mis hijas, my children, as a pastor, como pastor, I wake them up at 6 o'clock in the morning, a las 6 de la mañana los sábados. I get up at 4:30, 4:30 me levanto. We get up, we get ready, right? A las 7 de la mañana, 7 o'clock, we're coming to church. Estamos viniendo a la iglesia. En el camino yo veo a mis hijas, se vienen durmiendo, they're sleeping. And as a pastor, como pastor, aquí estamos todo el día, right? We lunch here, en la tarde hay cosas que hacer, there's things to do. And we leave from here, 10 o'clock, 11, we're getting home at 12. Y cuando van, las tengo que cargar, ahí van dormidas. You know, they're sleeping along the way. That's not enough. Eso no es suficiente. La Biblia dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, pero la palabra de Dios era escasa. It was lacking. It was short. The word of God was lacking. And there was no vision. La palabra de Dios nos dice que donde no hay visión, mis hermanos, donde no hay visión, el pueblo se pierde. There is no vision. God's people, they will be lost. Donde no hay visión en los hogares,
se van a perder los hijos. Donde no hay palabra de Dios en las casas, where there is no word of God at home, the children will be lost. Hay mucha religión. There's a lot of religion. Now somebody could say, alguien puede decir, well, you know, why should we go to church? I could do religion at home. No. Let me tell you. Les digo. Here, aquí, we're going to try to give you the tools. Te vamos a dar las herramientas. But it is at home. Es en la casa. Okay? The real time is measured at home. Here we come together. Aquí venimos juntos a adorar a Dios. We get a corporal identity, una identidad corporal. Pero mis hermanos, aquí es donde reflejamos lo que hacemos en el hogar. This is where we reflect what we do at home. Samuel estaba durmiendo allí y ahora dice que sucedió algo. Dios vino a llamar a Samuel. God came to call Samuel. Y cuando Dios vino a enseñar a Samuel, mis hermanos, Samuel no sabía la voz de Dios a la voz de los hombres. He could not make a difference between it. He couldn't differentiate between the voice of God and the voice of men, la voz de los hombres. La Biblia nos dice que Jehová una noche llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, here I am, Lord. Y corriendo a Elí, fue y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Here I am, Lord. He ran to the priest. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, I have not called you. Go back and sleep. Ve, acuéstate y vuélvete a dormir. Y se volvió y se acostó. Call number one. Llamado número ¿qué? 1. Y por segunda vez, second time, God called him again. Dice la Biblia que el segundo llamado, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a él, a Elí, y le dijo, heme aquí, aquí estoy, you called me. ¿Para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, I haven't called you, yo no te he llamado. Vuelve, ¿y qué? Y acuéstate. Dice versículo 7, here it is. Este es terrible, hermano. This is terrible. This Bible text, este texto bíblico nos debería asustar a todos. Should scare us all. 1 Samuel chapter 3 verse 7. Y Samuel no había conocido aún a quién? A Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? Y saben, no es la culpa de los niños. It's not the children's fault. Samuel had not known Jehovah, and the word of God had not been revealed to him. ¿De quién era la responsabilidad de este trabajo? Whose responsibility was this? Era la responsabilidad del sacerdote. Y tú y yo somos los sacerdotes de nuestros hogares. You and I are the priests of our homes. Our children today, nuestros jóvenes saben de religión. Saben a qué horas comienza el culto y a qué horas termina el culto. Saben la hora que comienza la sociedad de jóvenes y la hora que termina. Saben todo eso, pero una cosa que no saben, no conocen a Jehová y ni aún conocen la palabra porque no se las hemos revelado. We have not revealed it to them. This is our job. Este es nuestro trabajo. Mis hermanos, this is scary. Esto es muy preocupante. Hay un maravilloso libro, it's a beautiful book, se llama Conducción del Niño, Child's Guidance in English. Miren lo que dice unos consejos. Los padres y las madres deben comprender su responsabilidad. Deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas ¿contra quién? Contra el mal. Mire este hermoso consejo. La Biblia debería ser el primer libro del texto del niño o de la niña.
La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella, la Biblia, los niños han de aprender que Dios es su Padre, y de las hermosas lecciones de su palabra han de adquirir un conocimiento de ¿qué? De su carácter. Revelarles la palabra de Dios, llevarlos al punto donde ellos solos busquen la voz de Dios y no solamente la voz de los hombres. Dice la sierva de Dios: Dios bendecirá los esfuerzos fieles de todos los que enseñen a sus hijos de acuerdo con sus instrucciones. ¿Las instrucciones de qué? De la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cómo podemos hacer para que nuestros hijos, what can we do so that our children could identify, could distinguish, puedan distinguir la voz de Dios y la voz tuya como padre, o la voz de la maestra o la voz del amigo? Dios le llamó 3 veces a Samuel, y yo siempre me pregunté, I always ask, why did God call him 3 times? ¿Por qué Dios le llamó 3 veces? And here it is. Y estos llamados, hermanos, son los mismos llamados que estos pequeños, it's the same calls que vienen a estos niños. Son los mismos llamados que vinieron a ti y a mí. And here it is. Llamado número 1 es un llamado a la ¿qué? A la salvación. Dios llamó a Samuel porque él quería salvarlo. Lo primero que uno conoce es que Dios te ama tanto que Él quiere morir por tu pecado y te quiere salvar del enemigo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El primer llamado, the first call, it was a call for salvation, un llamado para salvación. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme han sido llamados a su propósito. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Que todos vengan a la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo llamó a él para salvarlo. El segundo llamado que Dios le hizo a Samuel fue, the second call that God made Samuel was for a personal relationship with him, de una relación personal con él. Dios nos ha dado a nuestros hijos. God has given us our children. Y ellos se relacionan con Dios. They relate to God through you, a través de ti. But here comes a point in time, va a venir un tiempo en la vida where they're going to have to develop their own relationship. Van a tener que desarrollar su propia relación. Y mis queridos hermanos, si nosotros no les enseñamos, si nosotros oramos por ellos, if we only pray for them, study for them, and do everything for them when it comes to faith, y hacemos todas las cosas para ellos, cuando se trata de la fe, cuando ellos sean grandes, ellos no lo van a hacer solo. Dios le llamó a Samuel para que tuviera una relación personal con él, y ese debe ser el propósito. That should be the purpose of all of us with our children. Número 3. Y la tercera vez que Dios le llamó a Samuel, ¿lo llamó a qué? A su servicio. The third time God called him for his service. Ahora, la Biblia, mis hermanos, estos 3 llamados, these 3 calls, these 3 times that God called Samuel, son los 3 llamados que Dios le va a hacer a tus hijos. ¿Saben en la etapa en que estoy yo ahorita? Yo le agradezco a Dios. Porque yo me acuerdo, cuando yo tenía 11, 12 años, 10 años, yo escuché la voz de Dios que me llamaba a salvarme. Cuando nosotros tenemos aquí, cuando tenemos las ceremonias de bautismos, we have evangelism meetings and then we end with baptisms. Muchos niños, many children, they say, I want to get baptized, yo me quiero bautizar. You know, baptism, el bautismo, it's a call from God, es un llamado de Dios para que seas salvo, para que tu hija se salve.
El que creyere y fuese bautizado, ese sería ¿qué? Salvo. Pero el que no creyese y no se bautice será condenado. A veces me he topado, I have run across children que me dicen, Pastor, I wanted to get baptized, but my parents, mis padres dicen que todavía estoy muy chiquito, I'm still too small. Mis hermanos, el primer llamado de Dios es, the first call is to save. These children, they're going to call, they need to answer that call, necesitan responder a ese llamado de Dios. Y el segundo llamado de Dios es para que ellos se relacionen con Él personalmente. There's got to come a point in time donde, mijito, usted estudia solo. Yo te voy a enseñar a orar. Vamos a orar. We're going to pray together, but then you're going to stay by yourself. And you start developing a relationship with God. Tú solita una relación con Dios. Y el tercer llamado, hermanos, el llamado al servicio. A servir a Dios. The third call to serve God. My brothers and sisters, mis hermanos y hermanas, estos tres llamados a Samuel se van y se aplican, hermanos, a la vida tuya y mía con nuestros hijos. Pero qué lástima, hermanos, que nuestros hijos, ¿saben? No están sabiendo diferenciar. Look at Samuel. Samuel escuchó la voz de Dios, pero corrió al sacerdote, corrió al hombre. No corrió a Dios. Dios lo llama Samuel, Samuel, Samuel. Y él va al hombre. No conoce la voz de Dios. Y cuando nuestros hijos están en esa encrucijada, when they're in that dilemma, van a confundir las diferentes voces, como muchos jóvenes la confunden hoy en día. Porque no hemos puesto ese compás en ellos, esa habilidad, that ability through the Holy Spirit to hear the word of God. Oh, mis hermanos, nuestros jóvenes hoy en día están escuchando otras voces y muy pocos la voz de Dios. ¿Y qué nosotros entonces podemos hacer? Despertad, padres, de vuestro sueño espiritual y comprended que la primera enseñanza que reciben los niños debéis dársela a vosotros. That's you and I. Dice, debéis realizar esta obra antes de que Satanás siembre sus semillas en sus corazones. Dios llama a sus hijos y deben ser conducidos ¿hacia dónde? Hacia Él. Dios los está llamando. Escuchen bien esto. Listen. De aquí en adelante mencionen la palabra llamar. ¿Tú crees que Dios te está llamando a hacer esto? ¿Has escuchado el llamado de Dios, hija? ¿Has escuchado el llamado de Dios para que te salve? ¿Crees que Jesús y tú tienen esa relación para entregarte a través del bautismo? ¿Tú crees, hija, hijo, de que Dios te ha llamado a servirle a través de tus estudios? Porque muchos van y hacen, porque voy a hacer dinero, I'm going to study. Mis hermanos, ¿tienes una relación personal con Dios? Dios te ha llamado a eso. Debemos de usar la palabra llamar. Concluyo, mis queridos hermanos. ¿Cómo entonces? ¿Qué hizo Elí cuando vio que el pobre Samuel no contestaba los llamados de Dios? Y saben, hermanos, Samuelito, si ese hombre no hubiera hecho 4 cosas que les voy a mencionar, ese pobre muchacho ahí se hubiera quedado como un tremendo religioso. He would have stayed there like a religious person. He would have been lost. ¿Saben qué hubiera llegado Samuel? You know what Samuel would have been? A Pharisee. Los fariseos, eso era lo que eran. That's what they were. They did not know the voice of God. No conocían la voz de Dios. All the Pharisees knew. Todos los fariseos saben lo que sabían: religiosidad, religious activities. Hermanos, la Biblia dice, the Bible says, de que Elí, cuando se dio cuenta la tercera vez, pobre Samuel, ¿saben qué hizo? Hizo lo siguiente.
Mis hermanos, número uno, los adultos saben que deben de hacer: despertar de la triste realidad que no estamos nosotros compartiendo la palabra de Dios, ni enseñándoles a ellos a tener una relación personal con Dios. Debemos de cambiar lo que estamos haciendo ahorita. This is not working anymore. Esto no está funcionando ya más. La Biblia nos dice que cuando Samuel fue la cuarta vez, le dijo lo siguiente el sacerdote: entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Eso está en el versículo 10. Versículo 8. Dice que Elí se dio cuenta, he understood that God was calling the young man. Padres, en esta hora y en este momento, en el nombre de Cristo Jesús y ante el Dios Todopoderoso, yo les quiero decir a todos ustedes y a mí, before God Almighty, we have to wake up. Tenemos que despertarnos. And we have to change the way that we've been teaching the Word of God at home. Que hemos estado enseñando la palabra de Dios en casa. Esta encomienda se las doy a ustedes y a mí en el nombre de Dios. Elí se dio cuenta. Elí lo estaba enviando a dormir. Vete de vuelta, ándale allá. Go back to church. Vete de vuelta allá al altar. Go back to what you were doing. Los estamos enviando a dormir. Eso es lo que estaba haciendo Elí. Al principio Elí estaba ciego, porque también el hombre estaba ciego espiritualmente y estaba ciego físicamente. The guy was not studying the word of God. Él no estaba estudiando la palabra de Dios. Y lo estaba enviando ¿a dónde? A acostarse y a dormir. ¿Dónde están nuestros jóvenes hoy espiritualmente hablando? Están acostados, están dormidos. ¿Dónde están nuestros hijos? Muchos están acostados y están dormidos, hermanos, porque no hemos hecho el trabajo que deberíamos de haber hecho. Número uno, despierten a la realidad, cambien, dense cuenta que esto no funciona, sé consciente. Número dos, acostúmbralos desde hoy en adelante a escuchar la voz de Dios y no solamente la tuya o la de los hombres. Versículo 9. Elí le dijo a Samuel, Eli told Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, don't come to me. If God calls you, don't come to me anymore. Si te llama, dile, habla Jehová. Ten una relación con Él. Dios te va a llamar, hijo, otra vez. Y si Él te vuelve a llamar, si Él tiene misericordia, if He has mercy to call you once again, porque ya perdimos 3 llamados, hijo. Elí estaba preocupado. Eli knew that he had missed 3 calls. ¿Alguna vez han perdido una llamada? Que dices, come on, call back, y ya no llaman. O las 3 llamadas habían pasado. Y quién sabe si Dios iba a regresar. Mis queridos hermanos, bendito sea Dios que Dios volvió a hablarle al hijo Samuel. Amén. And God is going to call your children 1 time, 2 times, 3 times. He's going to keep on calling them. Tienes que decirle al pendiente, you got to be ready to hear the call of God, que Dios va a volver a llamar. La voz de Dios. Uy, ¿saben la voz más importante ahorita en la vida de mis hijas? ¿Saben cuál es? You know what the most important voice of my daughters right now, what it is? Era la mía till recently, hasta recientemente era la mía. Pero ahora las maestras, oh my goodness. Whatever the teacher says, it goes, right? Lo que el maestro dice, eso es lo que va. God bless you, teachers. Dios les bendiga a ustedes, maestros, maestras. You have a powerful voice. Tiene una voz muy poderosa. Pero Samuel le dijo, sabes, ya no vengas a mí. You've come to me for a long time. But now you got to go directly to Him. Tienes que ir directamente a Dios. Número 3, enséñales a tener su propia relación individual.
Perdón, esa era la número 3. Esa era la número 2. La número 3. Enséñales que hay que servir a Dios. Cuando Él venga, Samuel, dile, habla porque tu siervo oye. Mis hermanos, tienes que enseñarle que Dios es el que llama. Tienes que enseñarle que Él es el que los está llamando a una relación personal con ellos. Tienes que enseñarle de que ellos deben de servir a Dios a lo largo de sus vidas. Mis queridos hermanos, esta mañana yo quisiera en el nombre de Jesús hacerles tal conciencia de que salgamos de aquí y como Elí nos demos cuenta que al ver a nuestros hijos, as we see our children, que nos dé lástima verlos con tanta religiosidad pero tan poco conocimiento de la palabra de Dios, tantas cosas que ellos saben pero tan poquito, y ellos ni solitos saben orar a Dios. Si estamos en esa realidad, mis hermanos, tenemos que despertar como Elí. Amén. Ya no los envíes a acostarse a dormir en el nombre de Jesús. Pero una cosa que quiero también advertir, warn you, no se vayan al extremo. Don't go to the extreme, okay? Porque cuando nos damos cuenta que no estamos haciendo algo, es como aquel que fue al gimnasio, like that guy that went to the gym, never been to the gym, nunca ha ido al gimnasio, pero ahí va y pone la máquina y va corriendo, y 5 minutos y se fue del gym, y ya se fue, he left. It's too hard, oh my God. No, little by little, step by step. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos salvos cuando venga Cristo Jesús? And He's coming soon, amen. Saben, la palabra de Dios concluye diciendo, miren, y después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera. Mira cómo, quién te va a auxiliar en esta tarea. Look who's going to help you. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. ¿Qué harán los hijos y las hijas? They will preach the word of God. The Holy Spirit, el Espíritu Santo va a venir sobre ellos, hermanos. Y entonces dice, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visión. Hermanos, el único que te puede ayudar, the only one that can help you is the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. Y estamos aquí esta mañana para clamar a su Santo Espíritu que nos ayude en esta tarea maravillosa. ¿Cuántos quieren la ayuda del Santo Espíritu de Dios en ustedes? Amén. Y el primer fruto del Espíritu Santo es amor. Amén. Porque la obra que vamos a hacer con nuestros hijos va a ser una obra de amor y paciencia. Vamos a ser tranquilos al ir con ellos. No los vamos a forzar a nacer, así como no forzamos a nacer a un niño de 8 meses que salga del vientre de su madre. Es un proceso, it's a process, but it's a beautiful process. Y es un proceso que Dios quiere ayudarte a completar con tus hijos. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición será sobre tus renuevos. Mira esta versión, lo que me encanta, como dice el mismo texto bíblico: derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mis bendiciones serán sobre tus hijos. ¿Cuántos quieren bendición de Dios en esta mañana? Amén. Dios está llamando a nuestros hijos. ¿Será que ellos pueden responder a su voz? Dios está llamando a tus nietos. God is calling your grandkids. ¿Será que ellos distinguirán la voz de Dios? Yo quiero invitar a los hermanos Galeano que puedan venir aquí al frente, por favor. Ellos van a tener una alabanza para cerrar. Y esta mañana, mientras ellos cantan, yo quisiera pedir a todos aquellos que tienen hijos, niños, jóvenes en brazos, aquellos que tienen hijos y que tienen nietos, mis hermanos, si tú en esta mañana quieres pedir el auxilio del Espíritu Santo, y si
Tú primero necesitas despertar a esta realidad. You need to be the first one to wake up to this reality. Mientras ellos cantan, yo quiero pedir en el nombre de Jesús que pasemos aquí al frente y vamos a orar como familias. We're going to pray as families. Y vamos a clamar la ayuda del Espíritu Santo para esta tarea que tenemos de salvar a nuestros hijos. Dijiste voy, comparto tus penas, dijiste estaré en todas tus pruebas, cerca me vi de negar tu amistad, mas fue tu promesa conmigo estar, me basta orar. Jesús dice ven, junto a mi agua pura hallarás, mi fuente refresca, jamás se detendrá. Oí tus lamentos y tus lágrimas vi, mas por ello recuerda que al Calvario no puedo entender tan grande bondad, si sé, mi Señor, que ha sido tu plan. Jesús, tú has sido mi gran Salvador. Humildemente te rindo honor, mi vida te doy. Jesús dice ven, junto a mi agua pura hallarás, mi fuente refresca, jamás se detendrás. Oí tus lamentos y tus lágrimas vi, mas por ello recuerda que al Calvario subí, mas por ello y al Calvario Aquí hay varios padres que tienen, hay varios que tienen a sus nietos aquí. Yo quiero invitar a todos estos que tienen sus nietecitos, pasen aquí al frente, por favor. Hay varios que están aquí, lindo, me encanta ver eso. Si hay más padres que quieren pasar, vente Tejeda, vente con tu nieto aquí al frente, vente.
Qué linda. Venga, venga, los abuelitos, de verdad. Qué maravilloso. Vengan acá, hermanos. Acérquense lo más que puedan. The more that you can. Listen. Dios está llamando a estos pequeños, los está llamando a salvarlos, los está llamando a tener una relación personal con Él, los está llamando a ser sus siervos, sus siervas. Estos niños merecen también la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Merecen la vida eterna. They deserve eternal life. Y Dios les está haciendo los 3 llamados a ellos también. Pero saben, muchas veces nos encontramos impotentes ante el trabajo, el tiempo. There's a lot of things that's robbing our time. El tiempo que podemos pasar con nuestros hijos estudiando la palabra de Dios. Por eso necesitamos la ayuda de su Santo Espíritu. Amén. That's why we need the help of the Holy Spirit. And that's what we're going to call for. Vamos a pedirle a Dios la unción de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros como padres. Pongan sus manos sobre sus hijos. Pongan sus manos sobre sus hijos en señal de bendición. Vamos a poner nuestras manos sobre ellos, sobre sus cabezas. Pongan sus manos sobre sus cabezas. Y bendito sea Dios, aquí hay varias generaciones. Gloria a Dios. Pongan sus manos, hermanos, sobre sus cabezas. Así a propósito, aunque se despeinen. Pongan sus manos sobre ellos. Pongan sus manos sobre ellos. En señal de bendición. En el Antiguo Testamento se bendecía poniendo sus manos sobre sus cabezas. Ponga su mano sobre su cabeza, hermana. Sobre Jennifer. Sí, eso, ahí la tiene, exactamente. Porque más adelante Dios quiere y los va a bendecir con un nieto. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Dios, como pueblo estamos aquí, Señor, sabiendo, Padre eterno, de que estamos en los últimos tiempos. We're living on the last times. Y Padre, tú sigues llamando, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a los que van a ser salvos. Pero también Satanás está haciendo una obra, Señor, de aturdecer los oídos de nuestros hijos, distraerlos, Señor, de la verdadera voz de Dios. Padre, como Elí, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros como padres queremos ser los primeros que nos levantemos de estar acostados y ciegos, Señor. Como padres delante de Dios, vamos a enseñar a nuestros hijos a que escuchen tu voz cuando tú les llames. Señor, auxílianos, por favor. Help us. Auxílianos con tu Santo Espíritu, querido Dios. Lo necesitamos para que nuestros hijos, nuestras hijas, cuando tú llames, Señor, puedan contestar a tus 3 llamados. Al llamado, Señor, de la salvación. Que todos estos niños, hijos, nietos, Señor, puedan entregar sus vidas a Cristo Jesús a través del bautismo. Y el segundo llamado, que puedan responder al llamado de tener una relación personal contigo. Y el tercer llamado, que nuestros hijos sirvan, te sean tus siervos y tus siervas, eterno Dios, por favor. Utiliza a nuestros hijos, a nuestras hijas, con los dones y talentos que ellos tienen, para que puedan ser tus siervos. Llama aquí a estos niños, Señor, algunos jóvenes, para que sean tus pastores, tus ministros. Llámalos, Señor, para que puedan hacer grandes cosas que glorifiquen tu santo nombre. Por favor, Señor, auxílianos como padres con tu Santo Espíritu. Ayúdanos. Cristo viene pronto y queremos que tu promesa se cumpla, que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, él y toda su casa. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dele un abrazo a su hijo. Dígale, Dios te está llamando. Dígale eso.